Abramos nuestras vidas en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Estamos ya en la recta final, en la última semana, en los últimos días de la vida de nuestro Señor. Allí, en la Pascua, a horas de ser entregado y traicionado. Capítulo 26, versos 14 al 25. Si me acompañan en la lectura, voy a dar lectura a toda esta porción. Se me escondió el texto. Acá está. Mateo 26, versos del 14 al 25. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. ¿Oramos? Señor hermoso, gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos alrededor de tu preciosa palabra en esta escena, Señor. Tan santa, Señor, donde tus escrituras, Señor, se cumplen y donde tu misericordia, que es desde la eternidad hasta la eternidad, sigue fresca y sigue disponible para personas como Judas, personas como yo. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos las maravillas de tu palabra, Señor, y contemplando en tu palabra tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados como tu imagen por tu espíritu. Es lo que oramos los semillosos, quienes decimos: así sea. Amén y amén. En el verso 14, o mejor dicho, el verso 14 comienza con esta palabra entonces, que es una referencia de tiempo. Ya en nuestro seminario Cómo leer la Biblia, allá en Managua y en Jinotega, platicábamos de estas palabras especiales que hay que subrayar y que ponerle cierta atención. Y en este caso, esta referencia de tiempo, que siempre llama nuestra atención y las marcamos, funciona como un conector que nos invita a considerar el contexto anterior. En otras palabras, en el mismo tiempo, o sea, acaba de relatar una escena y entonces Mateo dice: y al mismo tiempo, entonces, está conectando las dos escenas. Es una referencia de tiempo que conecta esta escena que estamos leyendo con la anterior, ofreciéndonos un contexto. Cuando Jesús, en medio del complot, me refiero a la escena anterior, de los religiosos para prenderle con engaños y matarlo, una mujer, ya lo leímos y lo reflexionamos esta semana, viene con un perfume de gran precio en un acto extravagante, esto es notorio, de adoración, y lo derrama sobre su cabeza, cosa que alegró el corazón del Señor, pero que a la misma vez enfureció el corazón de los discípulos, particularmente el corazón de Judas. Escribe el apóstol Juan en el capítulo 12 de su evangelio, eh, considerando este acto de adoración espontáneo, costoso y sincero,
escribe que era un desperdicio, ya que costando el equivalente a un año de trabajo podría haberse vendido, dijo Judas, y dado a los pobres. Es lo que tenía que estar en la cabeza, o mejor dicho, es lo que tiene que estar en nuestra cabeza cuando leemos esto. Entonces, estas este contraste entre este acto extravagante de adoración y estas palabras llenas de resentimiento de Judas que Juan deja al descubierto para ofrecernos contexto a esta escena que estamos a punto de reflexionar juntos. Ahora, verdaderamente irónico es que cuando Jesús está orando al Padre en el capítulo 17 también de Juan, Jesús se refiere a Judas como el hijo de perdición. ¿Se acuerdan? En el verso 12 del capítulo 17 de Juan dice, cuando estaba con ellos yo en el mundo, orando Jesús al Padre, le dice y le expresa, los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Y entonces me refería que lo increíblemente irónico es que al que consideró este acto extravagante de adoración, el derramamiento del perfume costosísimo en la cabeza del Señor, un desperdicio, terminó él mismo desperdiciando su vida, convirtiéndose pues en el hijo de perdición. Perdición y desperdicio participan del mismo tipo de palabra. Por lo tanto, pensando en esto, y considerando el contexto anterior de este acto extravagante de adoración, el cual Judas consideró que era un desperdicio, he titulado a estos versos, no desperdicies tu vida. Número 1, versos 14 al 16, menospreciando a Jesús. En segundo lugar, no menosprecies tu vida, perdón, no desperdicies tu vida, aislándote de tus hermanos, versos 17 al 19. Y después, no desperdicies tu vida endureciendo tu corazón en contra de Dios. Verso 14. No desperdicies tu vida como el hijo de perdición lo hizo, menospreciando en primer lugar a Jesús. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, perdón. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho acerca de cuál fue el móvil para que Judas entregara a Jesús. Y por allí, tomando como base esta pregunta que le hace Judas a los principales sacerdotes, ¿qué me darán si yo se los entrego? Se piensa que pudo haber sido el dinero. Hay otras personas que piensan que él era el único discípulo de Judea, porque era este Judas Iscariot o hijo de Cariot, de la región de Judea. Parece ser que esto habla de una región de Judea y algunos piensan que pudiera ser una región en Judea y el movimiento mesiánico comenzaba en un lugar como Galilea, ¿no? Eh, o quizás demasiados conflictos entre Jesús y los principales sacerdotes y escribas. Decidió él cambiarse al equipo ganador, o quizás la decepción acerca del estilo del Rey de Reyes y de Señor de Señores, que entró no como un caballo a conquistar, sino como con un pollino, hijo de asna, como un siervo que iba a entregar su vida en rescate por todos nosotros. Y los eruditos no se ponen de acuerdo. Y la verdad es de que cuando tú lees el Evangelio sin lo que hemos aprendido acerca de Judas, porque digo, los artistas clásicos, los pintores, se dice que Dante Alighieri, cuando escribió esta pintura acerca del infierno, en el lugar más bajo y más recóndito, en el lugar más calientito, pintó a este personaje, a Judas. Pero la verdad es de que en esta escena ni los mismos discípulos podían pensar
que Jesús se refería a Judas, porque hasta este momento participó de la enseñanza, de los ministerios, de los milagros, de la comunión con el Maestro, ¿no? Y esto es una característica del mal. El mal que el hombre decide abrazar alejándose así de su creador es completamente absurdo. No hay una razón lógica para que el hombre decida autodestruirse, perder su vida. Y como lo hace en primer lugar, menospreciando al Señor. Verso 15, les dijo, ¿y qué me quieren dar si yo se los entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. En el libro de Éxodo aparece una ley muy interesante que Dios les da a los hijos de Israel en relación, cerrar esto, que me está estorbando, en relación a la muerte de una persona, un accidente, o lo que parece un accidente, por la embestida de un toro, cuando es cornada una persona. Y en el capítulo 21 de Éxodo se habla de pagar cualquier tipo de rescate que el familiar de esta persona muerta fije. Y por otra parte, que el animal se ha muerto. Pero en el caso de que el animal embista con sus cuernos a un ciervo, esto es, a alguien que es considerado de la propiedad de una persona que le compró por su situación económica, vaya esto a saber. Esto, a la muerte de este siervo, solo se le asignarían 30 piezas de plata. ¿Te das cuenta la diferencia? En esa sociedad, a las personas libres podrían valer cualquier cantidad de dinero, pero los esclavos y los siervos valían solo 30 monedas de plata. Dice así el verso 32 del capítulo 21 de Éxodo. Si el buey acornar a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata. Ese es todo el compromiso. Para Judas, Jesús no valía sino solo el precio de un siervo. No tenía este valor que tenía para esta mujer que fue y derramó los ahorros de toda su vida, por lo menos el trabajo de un año duro, arduo, estaba representado en ese perfume que fue derramado en la cabeza del Señor. No, no, no. Para Judas era algo verdaderamente insignificante. El precio de un siervo. Y fue justamente el Hijo del Hombre, lo irónico de las cosas, ¿no? Aquel siervo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, quien pagó, pues no con 30 piezas, ni con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con su preciosísima sangre, el rescate por todos nosotros. Por esa razón el apóstol Pedro escribe acerca de Jesús: para ustedes, pues, los que creen, Él es preciosísimo, de incalculable valor. El apóstol Pablo le llama a Jesús el don inefable, indescriptible, más sublime que los cielos. Jesucristo, tan precioso, el Hijo de Dios, la ofrenda que satisfizo la justicia de Dios. No oro, repito, no plata, no piedras preciosas, dice el libro de Hebreos, no cosas corruptibles, sino fue su preciosa sangre, la cual no consideró Judas, no valoró Judas, al cual le asignó solamente 30 piezas de plata, el precio de un siervo. Nosotros perdemos nuestra vida cuando menospreciamos a Jesús y su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. No desperdicies tu vida menospreciando a Jesús. En segundo lugar, no menosprecies tu vida aislándote de tus hermanos, como lo hizo Judas, verso 17 al 19. El primer día de la fiesta, leemos juntos.
de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y les dijo, les dio instrucciones. Vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Me hace recordar como cuando el Señor preparó todo para entrar a Jerusalén e ir por este burrito y por su cría, este pollino, hijo de asna, ¿lo recuerdan? Estaba todo ya preparado por el Señor. Parece ser que aquí también está todo preparado por el Señor. Algunos piensan que esto fue tan discreto para que esta última cena y esta Pascua, que tenía un gran significado, y la semana próxima vamos a ir a través del significado de la Pascua, Jesús la pudiera celebrar sin interrupciones. El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Esta sección me llama mucho la atención porque los discípulos están unánimes, buscando seguir la guía, complacer el corazón de su Señor. Y eso es lo que los discípulos hacen, ¿no? Estaba leyendo el capítulo 5 de Segunda de Corintios en mi devocional y justamente es lo que dice, que si uno murió por todos, luego todos hemos muerto, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y sigue Pablo desarrollando ese pensamiento, por lo tanto ya no conozco a nadie según la carne. El amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe, etcétera. El que está en Cristo es una nueva criatura. Yo veo a estos discípulos enfocados en una cosa nada más, en escuchar la voz de su Señor, en obedecer la voz de su Señor, en agradar el corazón y seguir los deseos de su Maestro. ¿Te fijas? ¿Dónde quiere, Señor, que preparemos? Para que comas la Pascua. Y Jesús les da esta serie de indicaciones. ¿Y qué es lo que hace un discípulo? Práctica. No solamente aprende, sino un discípulo practica. Los discípulos practicaron e hicieron justo lo que Jesús les mandó, mientras Judas tenía una agenda secreta. Esta escena presenta un contraste dramático entre una comunidad de discípulos que están en luz y tienen en común unos con otros, tienen en común a Jesús y están en comunión unos con otros. Y por otra parte, a un Judas que se aísla, que tiene una agenda personal, que no comulga con las ideas, que no tiene los mismos intereses que sus hermanos, que las enseñanzas del Señor no está completamente de acuerdo con el estilo del Señor. ¿Por qué la gente decide aislarse de sus hermanos? ¿Te ha sucedido que cualquiera que sea el plan de tu célula no te gusta? ¿Alguna vez has jugado ese rol? O las iniciativas de semilla se te hacen obsoletas, aburridas, particularmente, qué flojera estudiar nuevamente la palabra de Dios, ¿no? Y nos aislamos. Es una manera de desperdiciar nuestro tiempo y nuestra oportunidad de conocerle y de servirle, ya que la comunión cristiana, qué desperdicio de nuestra vida como cristianos es reunirnos alrededor de nuestros gustos, de nuestra cultura. Esto se ve mucho aquí en Estados Unidos y yo lo he comentado un par de veces, cómo las iglesias se reúnen a través de su comida, de su cultura, más allá, y es muy triste ver que algunos países centroamericanos o México o algunos países en el sur de América no atraen a personas de otros países porque no hacen énfasis en Jesús, en su enseñanza, en la cultura del reino de Dios, sino que se reúnen alrededor de gustos personales, ¿no? Y esto nos ha pasado a muchos de nosotros que nos hemos reunido alrededor de reglas, de convicciones religiosas, de prohibiciones, de ritos, y no alrededor de la persona de Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de la comunión cristiana? En la carta de Juan, en su primer capítulo, es un capítulo recurrente, precioso, y comienza así, dice que lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, escribe el apóstol Juan, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con nuestras tradiciones. No. Nuestra comunión es verdaderamente con nuestra cultura.
No. Nuestra comunión es verdaderamente con nuestro estilo de adorar, particularmente con mucho júbilo, con danza y con salterio, dicen algunos. No. Lo que dice el apóstol Juan, dice que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. ¡Qué gozo! Y qué dicha es la de la célula, la de la familia, la de la iglesia, que tiene a Jesucristo como el centro de su atención, como el centro de conversación. Qué unido es el matrimonio, qué lleno de alegría y de armonía es el matrimonio, que tiene como conversación principal, no los pagos, no la educación, esas cosas se tienen que hacer, la persona, la enseñanza y los intereses del maestro. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nunca estamos más unidos que cuando es la palabra de Jesús la que nos nutre, la que nos enseña, la que nos inspira y la que nos guía a hacer su voluntad. Cosa que se perdió Judas. Él estaba con su agenda. Y cosa que nosotros perdemos, repito, cuando nos reunimos alrededor de cualquier cosa, porque ya saben que en la iglesia cristiana hay modas. Yo soy de allá de los principios de los 90, finales de los 80, y he visto pasar modas, olvídate, ¿no? Yo soy producto un poco de la moda de la alabanza y de la adoración. Y después vinieron las modas del mover del espíritu y después la moda de la prosperidad y qué triste es reunirnos a través de doctrinas, alrededor de doctrinas, de experiencias, y no de la persona, de la enseñanza y de los intereses del maestro, cuando dice la Biblia que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y no creo yo que enfatizar eso sea ser demasiado reiterativo. De verdad que no lo es. Es tan precioso en nuestras reuniones en el parque cuando nos reunimos a partir del pan y abrimos las escrituras y mientras estamos formados en la línea para que nos sirvan un platito de comida, podemos orar unos por otros, compartir las cargas unos de los otros y tener siempre a Jesucristo como el centro de nuestra conversación, de nuestra atención, de nuestra relación. Sí, no desperdicies tu vida menospreciando a Jesús, tampoco aislándote de la comunión cristiana. Y por último, verso 20, endureciendo tu corazón a Dios. Verso 20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, es Judas, ¿verdad? Nadie, ni por aquí le pasaba. Yo creo que él estaba eh, eh, encargado de la bolsa del dinero. Ya más adelante, otra vez, Juan hace esta referencia que él era avaro y que sustraía de esa bolsa. Pero entonces, a los ojos de los discípulos, esto no era visible. Y ellos sinceramente le preguntan, ¿soy yo, Señor? Los que entienden de los idiomas originales de la Biblia, en este caso el griego, dicen que la pregunta está formulada como, no, no puedo ser yo, ¿verdad, Señor? ¿O sí? No soy yo, ¿verdad? Es un poco esta pregunta. No es ¿soy yo, Señor, de la duda? Sino es esta aseveración en una pregunta. No soy yo, ¿verdad, Señor? No, no te refieres a mí, ¿verdad que no? Y a partir de aquí podemos observar lo que Juan expresa en el capítulo 13 de su Evangelio, cuando nos escribe, y habiendo amado a los suyos, ¿lo recuerdan? El capítulo 13, los amó hasta el fin. Cuando yo leo esos versos en el capítulo 13 de Juan, me pregunto, ¿qué es eso de que Jesús amó a Judas hasta el fin? Observémoslo. Toda esta conversación es una invitación nuevamente de Jesús para todos, pero particularmente para Judas, para que él considere sus caminos
y para que pueda arrepentirse reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cosa que hizo Juan el Bautista, como Emanuel, como fue el anuncio del ángel a María, Dios con nosotros, como el Hijo del Hombre, que fue esta autodescripción que Jesús usó para hablar de su señorío y de su majestad, del Cristo. Observemos los detalles. Vamos al verso 23. Entonces, voy aquí al verso 23. Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, traída a nosotros ya de una manera escrita, pues no tiene entonación. Este versículo pudiéramos entonarlo de muchas maneras, ¿no? Déjenme entonarlo de una manera. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso es como españolizarlo a nuestra cultura, pero parece ser que este es un lamento de lo profundo del corazón del Señor. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le hubiese sido ese hombre no haber nacido. Es una expresión de lamento, es una expresión de dolor. Dios no quiere que nadie se pierda. Y otra vez, Juan 13 nos dice que a los suyos, a todos, a Judas también, lo amó hasta el fin. Esta es una oportunidad también que Jesús extiende. Jesús no está identificándolo, no está señalándolo, está hablándole al corazón y dándole una oportunidad para que se arrepienta y no se pierde eternamente. Es lo que dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Una vida desperdiciada comienza menospreciando a Jesús, pero termina endureciendo el corazón, rechazando el regalo de gracia y de misericordia que Él tiene para todo aquel que cree en Él. Y Jesús hasta este momento amó a Judas hasta el fin, invitándolo a arrepentirse y creer en Jesucristo. Y entonces, bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Una oportunidad. La puerta está abierta, Jesús nunca la cierra. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, no soy yo, maestro. Me llama la atención cómo se refiere Judas a Jesús, mientras todos le preguntan, no soy yo, Señor, ¿o sí? Judas dice, no soy yo, maestro, ¿o sí? Para los discípulos, otra vez, Jesús es precioso. Es el Señor, es el dueño y amo de nuestras almas, el que nos hizo, pero también el que nos compró en aquella cruz con su sangre, al quien le hemos rendido nuestra vida, a quien le hemos hecho el Señor y el personaje más importante de nuestras vidas. Pero no en el caso de Judas. Judas decidió endurecer su corazón. Él dijo, yo tengo una religión, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Yo, bueno, trato de buscarme la vida y por ahí tengo un negocito, ¿verdad? Pendiente. Pero este Jesús, Hijo de Dios, que vendrá en gran poder y gloria, que va a ser crucificado, entregado en manos de pecadores, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Yo regreso a donde pertenezco, a los ladrones, ¿no? ¿Y quién es un ladrón? ¿Se acuerdan de esa escena cuando a Jesús se le pregunta si era lícito dar tributo al César o no? Y él pide una moneda donde la imagen
que aparece en la moneda es la del César. Y él pregunta, ¿de quién es la imagen? Y la inscripción. César, hijo de Dios, la inscripción. Oh, ok. Las monedas, dénsela a Dios. Denle a César lo que es perdón, las monedas denle a César. Den a César lo que es del César. Pero a Dios lo que es de Dios. Y este hombre no le dio a Dios el honor, el reconocimiento, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y la manera, otra vez, en la que una vida se desperdicia es menospreciando la gracia de Dios. Y al final, endureciendo el corazón y rechazándola. ¿Cuál es tu actitud hacia Jesús? ¿Cuál es tu actitud hacia el Hijo de Dios? ¿Eres tú aquella mujer que derrama lo más valioso que tiene sobre su cabeza, que le reconoces como el ser más precioso que ha existido, aquel que entregó su vida para que tú tengas vida eterna y vida con él? O como Judas, que es un tema religioso, no tiene nada que ver conmigo, es solo un siervo, ¿no? Atiende los asuntos de su padre, pero no tiene nada que ver conmigo. Y hasta el final Jesús le dijo, es aquel que mete la mano en el plato. Y no era una persona la que metía la mano en el plato. El estilo de comer de los judíos era sentarse alrededor de la mesa, y no era un estilo solamente judío, es un estilo oriental donde no hay sillas, donde la gente se reclina sobre lo que parece ser una mesa muy chaparrita y se pone la salsa, donde se parte el pan y donde todos mojan en esa salsa para llevarse la comida a la boca. Entonces, Jesús, repito, le estaba hablando al corazón y le estaba dando una oportunidad para que él se arrepintiera y viniera al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y en ese momento, el Señor está lanzando también una oportunidad. Yo no sé quién está en este momento o de una manera diferida escuchando esta reflexión, pero vaya que las oportunidades para venir a Jesucristo son constantes. La Biblia dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y eso es lo que hizo Judas. Rechazó, 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 y el corazón se hizo duro y duro y duro. Y es como el sol. El sol, la verdad de Dios, la Biblia es como el sol. Derrite la cera, derrite nuestros corazones con su gracia y con su amor. Pero también, cuando lo rechazamos, endurece la piedra. Endurece, endurece, seca, compacta la piedra. No es una buena idea rechazar la invitación que Jesús te hace a arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Porque dice el libro de Proverbios que el corazón que es reprendido, el alma que es reprendida, cuando endurece la cerviz, será quebrantada. Y para él no habrá medicina. Oramos. Señor hermoso, muchas maneras de vivir nuestra vida para ti, pero solo uno para perderla. Y es menospreciarte, aislarnos y cerrar nuestros corazones a tu verdad. Padre precioso, que los que estamos escuchando esta reflexión podamos llegar a la conclusión que esta es una oportunidad preciosa para arrepentirnos de nuestros pecados, para pedirte ayuda, Señor. Y Padre, ser no solamente perdonados, sino transformados por el poder de tu Espíritu. Si ese es tu deseo, yo te invito a que le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en una cruz, no como una víctima, sino como Dios, quien llevaste en el madero los pecados de todos nosotros. Señor, llevaste mis pecados, muy sucios y muy negros. Me arrepiento de todos ellos. Derramaste tu sangre para limpiarme, Señor, y darme un comienzo nuevo. Señor, recíbeme como tu hijo, como tu hija. Pon en mí tu Espíritu Santo y enséñame a seguirte, a oír tu voz, a obedecerte, a complacerte como tus discípulos. Señor,
y no desperdiciar más mi vida, Señor, sino hallarla en ti. Porque tu palabra dice que el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que esté dispuesto a invertirla en ti, la encontrará. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Y los discípulos decimos amén. Así sea, así sea.